En la temporada 1973-1974, el Bayern de Múnich cautivó a la afición mundial, creando un gran cuento de hadas en el panorama europeo. Ese año marcó un punto de inflexión histórico cuando los Leones bávaros alzaron la prestigiosa Copa de Europa por primera vez, tras una emocionante final contra el Atlético de Madrid, marcando el comienzo de una era de dominio en el continente con 3 títulos consecutivos. Con una generación de jugadores excepcionalmente talentosos y un estilo de juego que combinaba la disciplina alemana con momentos de brillantez individual, no solo cosecharon éxitos en cuanto a trofeos, sino que también se convirtieron en un recuerdo imborrable para toda una generación de amantes del fútbol. Pero detrás de esos momentos gloriosos sobre el terreno de juego, se encontraban jugadores con destinos muy particulares. Ha transcurrido más de medio siglo y el tiempo ha marcado sus vidas de forma distinta. Algunos han seguido conquistando nuevas cimas como entrenadores. Otros han optado por un camino tranquilo en un pequeño rincón tras su retiro, y otros han tenido que terminar su trayectoria con un dolor inconmensurable. Repasemos los altibajos de los jugadores que formaron el alma de la generación dorada del Bayern de Múnich. Sepp Maier, el portero del Bayern de Múnich ese año, no era solo un portero, sino también un artista de reflejos extraordinarios. A los 30 años, alcanzó la cima de su carrera, apodado Die Katze von Anzing, el gato de Anzing, por su agilidad y su magnífica capacidad para lanzarse. Maier era la última línea de defensa, infundiendo confianza absoluta a sus compañeros con sus espectaculares paradas y su excepcional sentido del humor y optimismo. No atrapaba el balón por tensión, sino con alegría. Su sonrisa se convirtió en un refuerzo moral, ayudando al equipo a superar los momentos más tensos de la temporada. Tras su gloriosa temporada de 1974, la carrera de Sepp Maier continuó floreciendo con una victoria en la Copa Mundial con Alemania Occidental. Sin embargo, el destino le propinó un duro golpe a este legendario portero. En 1979, un grave accidente automovilístico lo obligó a retirarse anticipadamente, poniendo fin a su trayectoria en el campo mientras sus manos aún ansiaban atrapar el balón. Pero Maier no se dejó vencer por la adversidad. Se dedicó a la dirección técnica y se convirtió en un gran mentor, responsable del éxito de generaciones posteriores de porteros, incluyendo a Oliver Kahn. La vida personal de Sepp Maier fue tan vibrante como su estilo de juego. Fuera de la cancha, era un hombre alegre, apasionado por el tenis y la magia. Nunca dejó que la gloria del pasado lo agobiara, viviendo siempre con una actitud desenfadada e ingeniosa. La conexión entre un portero peculiar en la cancha y un hombre optimista fuera de ella es prueba de su resiliencia. Incluso si la vida te da golpes peligrosos como el accidente de hace años, aún puedes sonreír y superarlo. Hoy, a sus 80 años, Sepp Maier sigue sano y tranquilo, un icono vivo, un testigo histórico que sigue cada paso del Bayern de Múnich. Franz Beckenbauer fue el alma, el corazón y la mente del Bayern de Múnich en 1974. A los 28 años, redefinió el rol del defensa al jugar como líbero, no solo con solidez defensiva, sino también liderando el juego y avanzando en ataque con la serenidad y la dignidad de un emperador en su reino. La serenidad de Beckenbauer, su excelente visión táctica y sus exquisitos pases con el exterior se convirtieron en el referente de la belleza futbolística, contribuyendo al ascenso del Bayern a la gloria europea. Tras esa histórica temporada, la carrera de Beckenbauer continuó con una serie de éxitos rotundo. Jugó en Estados Unidos para el New York Cosmos junto al rey del fútbol Pelé. Luego regresó a Alemania y ganó más títulos con el Hamburgo, pero su legado no terminó ahí. Beckenbauer se convirtió en entrenador, guiando a Alemania Occidental a la victoria en el Mundial de 1990, y luego se convirtió en presidente del Bayern de Múnich, transformando al club en una potencia financiera y deportiva mundial. Fue el hombre más poderoso del fútbol alemán, el hombre que trajo a casa el Mundial de 2006, símbolo de éxito rotundo. La vida de Beckenbauer parecía un camino de rosas, pero también enfrentó turbulencias personales y controversias relacionadas con su estilo de gestión en sus últimos años. Sin embargo, a ojos de sus fans, sigue siendo un icono inmortal, un hombre encantador y elegante que dedicó toda su vida al fútbol.
El glamour del campo parecía haber impregnado su vida, convirtiéndolo en una figura pública, alguien a quien nunca se le permitió descansar. Sin embargo, ese glorioso viaje llegó a su fin. El 7 de enero de 2024, Franz Beckenbauer falleció a los 78 años tras una larga lucha contra la enfermedad. La muerte del emperador dejó un enorme vacío en el mundo del fútbol. Ya no está, pero su legado de elegancia y una filosofía futbolística adelantada a su tiempo perdurará para siempre. Georg Schwarzenbeck, a sus 26 años, era el guardaespaldas más fiel de Beckenbauer en el Bayern de Múnich. Jugando como central defensivo, neutralizaba discretamente cualquier amenaza potencial para que Beckenbauer pudiera avanzar con libertad. Sin jugadas ostentosas ni una técnica exquisita, Schwarzenbeck jugaba con fuerza, diligencia y espíritu de sacrificio. Su momento más brillante fue el empate en el minuto 120 de la final de la Champions League contra el Atlético de Madrid. Un gol invaluable que forzó la repetición del partido y allanó el camino para la victoria del Bayern. Fue un momento culminante en la carrera de un héroe silencioso que siempre estuvo en el candelero. Tras retirarse, Schwarzenbeck eligió un camino completamente diferente al de sus compañeros estrella. No se convirtió en entrenador, comentarista, ni se unió a la directiva de un club. En cambio, Cache, su apodo cariñoso, regresó a una vida sencilla, abriendo una pequeña papelería en Múnich. La imagen del campeón del mundo y del campeón de Europa, tras el mostrador vendiendo bolígrafos, tinta y libros a los niños del barrio, se ha convertido en un hermoso símbolo de humildad. El contraste entre su rol de roca en la cancha y su amable dueño de tienda de comestibles fuera de ella lo hacía aún más entrañable. Schwarzenbeck nunca buscó la fama ni la gloria. Encontró la felicidad en la sencillez, rodeado de su familia y vecinos cercanos. Hoy, a los 76 años, Schwarzenbeck se ha retirado y vive una vida tranquila, lejos del bullicio del fútbol moderno. Es la prueba viviente de que, después de los focos, la felicidad a veces es simplemente paz mental. Johnny Hansen fue una presencia danesa notable en aquella selección alemana repleta de estrellas. A sus 30 años, jugando como lateral derecho, Hansen aportó solidez, disciplina y una mentalidad táctica nórdica. No era un lateral ofensivo extravagante, pero su compostura y su inteligente posicionamiento fueron piezas indispensables que ayudaron a la defensa del Bayern a resistir los implacables ataques de sus oponentes. Hansen allanó el camino para la oleada de exitosos jugadores daneses en la Bundesliga que le siguió. Tras dejar el Bayern de Múnich en 1976, Johnny Hansen regresó a su Dinamarca natal y continuó jugando en el Vejle BK durante algunos años más antes de retirarse. En lugar de dedicarse al fútbol profesional tras su retiro, Hansen se dedicó a la administración local. Su vida transcurrió en paz, sin escándalos ni fanfarrias, al igual que su estilo de juego, eficiente pero discreto. La transición de una gran estrella del fútbol europeo a un diligente funcionario es un punto de inflexión interesante. Demuestra el pragmatismo de Hansen y su capacidad para conciliar la pasión con la vida cotidiana. Siempre ha mantenido una buena relación con el Bayern de Múnich y asiste con frecuencia a los actos festivos del equipo. Hoy, a sus 80 años, Johnny Hansen disfruta de una tranquila jubilación en Dinamarca, recordando con orgullo una gloriosa carrera en la que contribuyó a forjar la historia del gigante bávaro. Paul Breitner, lateral izquierdo de tan solo 22 años en 1974, fue un fenómeno peculiar en el fútbol mundial. Con su distintiva cabellera espesa y su firme ideología de izquierdas, Breitner era apodado el rebelde. En el campo, era un torbellino por la banda izquierda, destacando tanto en ataque como en defensa, con potentes disparos de larga distancia y un espíritu de lucha inquebrantable. La presencia de Breitner infundió al Bayern de Múnich una energía explosiva y una personalidad inconfundible en un equipo altamente disciplinado. La carrera de Breitner después de 1974 fue un viaje tumultuoso. Fichó por el Real Madrid, donde se convirtió en uno de los jugadores alemanes más exitosos en España
y luego regresó al Bayern para jugar como centrocampista y liderar al equipo en una nueva etapa. Breitner era un jugador inteligente, agudo y tenaz. No temía enfrentarse a la prensa, ni siquiera a sus compañeros y entrenadores, si lo consideraba necesario. Incluso fuera del campo, Paul Breitner conservó su fuerte personalidad. Actuó en películas, fue un agudo comentarista de televisión y embajador de la marca del Bayern de Múnich durante muchos años. Su vida siempre fue vibrante y no dudó en expresar sus opiniones sobre temas sociales y fútbol. Su franqueza, a veces rozando lo extremo, le granjó admiración e infundió asombro. Hoy, a sus 72 años, Paul Breitner sigue siendo una voz poderosa, un filósofo de apariencia robusta, que sigue inspirando y participando en fascinantes debates con las generaciones futuras. Franz Roth, a sus 28 años, era el hombre al que el Bayern siempre recurría en los partidos importantes, jugando en el medio campo. Era apodado El Toro por su físico imponente y su estilo de juego agresivo. Sin embargo, lo que hacía especial a Roth era su habilidad para marcar en las finales. Era el héroe de los momentos cruciales, apareciendo siempre en el momento justo con disparos de larga distancia imparables y potentes. En 1974, Roth continuó siendo un pilar en el mediocampo, presionando constantemente y rompiendo el mediocampo rival, allanando el camino hacia la victoria del Bayern. Tras dedicar sus mejores años al Bayern de Múnich, Roth jugó brevemente en Austria antes de retirarse por lesión. Alejándose de los focos, el Toro optó por una vida más cercana a la naturaleza. Se convirtió en empresario de artículos deportivos y dedicó gran parte de su tiempo a sus pasiones, la caza y la pesca. La vida de Roth, tras su retiro, fue tan intensa y libre como su estilo de juego, directo y masculino. El asombroso parecido entre un guerrero incansable en la cancha y un hombre que amaba conquistar la naturaleza fuera del campo resulta fascinante en Franz Roth. Rara vez aparecía en los medios, optando por una vida tranquila pero despreocupada. Hoy, a sus 78 años, Franz Roth se mantiene sano y ocasionalmente aparece en el Allianz Arena para animar a su ex equipo, donde siempre será recordado como un auténtico señor. Copa de Europa del Bayern. Jupp Kapellmann llegó al Bayern de Múnich como el fichaje más caro de la Bundesliga en aquel momento. A sus 24 años, el centrocampista aportó dinamismo y una técnica impecable al estilo de juego del equipo bávaro. A pesar de la presión de su fichaje récord, Kapellmann demostró su valía, contribuyendo al éxito general del equipo con su inteligencia y adaptabilidad a diversas posiciones. Sin embargo, lo más destacable de Kapellmann no son sus títulos, sino el camino que eligió junto al fútbol. Incluso jugando al máximo nivel, estudió medicina con ahínco. Es raro ver a un jugador estrella absorto en sus libros después de los entrenamientos. Tras retirarse, Kapellmann rompió por completo con el mundo del fútbol profesional para ponerse una bata blanca. Se convirtió en un respetado cirujano ortopédico en Rosenheim. La transformación del futbolista más caro de Alemania en un médico dedicado es una inspiradora historia de intelecto y perseverancia. Kapellmann demostró que los futbolistas son más que simples jugadores. Durante décadas, vivió la vida de un intelectual, dedicándose a la medicina y al tratamiento de pacientes, completamente ajeno al ruido de su fama pasada. Hoy, a los 74 años, se ha retirado tras muchos años de práctica ética, disfrutando de una vida plena con su familia, dejando tras de sí un ejemplo brillante de aprendizaje continuo. Conny Torstensson se incorporó al Bayern a mediados de la temporada 1973-74 y rápidamente se convirtió en un jugador estratégico clave. A los 24 años, el extremo derecho sueco impresionó por su velocidad, su franqueza y su notable capacidad goleadora, especialmente en la Copa de Europa. Era considerado el talismán del Bayern en Europa, marcando con regularidad en partidos cruciales y contribuyendo significativamente a su triunfo ese año. El estilo de juego moderno de Torstensson inyectó un soplo de aire fresco al ataque del gigante bávaro. Tras 4 años de éxito espectacular en Alemania, con 3 títulos consecutivos de la Liga de Campeones, Torstensson regresó a Suecia para jugar en el Åtvidabergs FF antes de retirarse.
En lugar de dedicarse a una carrera como entrenador de élite, optó por una vida conectada con la naturaleza y otras pasiones sencillas. Torstensson dedicó su tiempo a los negocios, la gestión forestal y, sobre todo, a su pasión por el trote. La vida de Torstensson en su Suecia natal era tranquila. Un marcado contraste con las ardientes noches en los grandes estadios europeos. Encontraba alegría en la tranquilidad de los bosques y la emoción de las carreras de caballos. Hoy, a sus 75 años, Conny Torstensson sigue siendo recordado por la afición del Bayern como uno de los fichajes extranjeros más exitosos de la historia. Un nórdico tranquilo que siempre supo brillar en el momento oportuno. Viggo Jensen fue el segundo jugador danés en la plantilla del Bayern ese año, junto a Johnny Hansen. A sus 26 años, Jensen era un jugador versátil, capaz de jugar bien tanto en el mediocampo como en la defensa. Aunque no era la primera opción en un once titular repleto de estrellas, la diligencia, el profesionalismo y la disposición de Jensen para contribuir siempre que se le daba la oportunidad, siempre fueron muy valorados por el cuerpo técnico. Era un jugador de equipo que contribuía discretamente al buen funcionamiento del Bayern. Tras dejar el Bayern y jugar en varios clubes, Jensen tuvo una larguísima e impresionante carrera como entrenador. Dirigió numerosos equipos en Dinamarca y Alemania, convirtiéndose en un mentor dedicado, transmitiendo su experiencia y la filosofía del fútbol alemán a generaciones de jóvenes jugadores. Su vida estuvo entrelazada con el campo, pero en un nuevo rol, el de mediapunta y líder. Sin el brillo ni el glamour del deporte, la carrera de Viggo Jensen es un testimonio de perseverancia y amor por el juego. Encarna el espíritu de los verdaderos entusiastas del fútbol, dedicando toda su vida al deporte rey sin buscar elogios excesivos. Hoy, a sus 76 años, tras retirarse del deporte, conserva su mente aguda y su pasión ardiente por el fútbol, viviendo la vida sencilla de un veterano del campo. Herbert Zimmermann era tan solo un prometedor centrocampista de 19 años, del que se esperaba que fuera un digno sucesor de la siguiente generación. Aunque sus apariciones en la temporada 1973-74 fueron limitadas, entrenar y jugar junto a leyendas ayudó a Zimmermann a madurar rápidamente. Poseía velocidad y una buena técnica individual, lo que prometía un futuro brillante. Sin embargo, la carrera de Zimmermann se vio posteriormente afectada por constantes lesiones. Tras dejar el Bayern por el FC Colonia, disfrutó de años más exitosos, incluso consiguiendo una convocatoria a la selección nacional. Sin embargo, un dolor de rodilla le impidió alcanzar la cima que su talento merecía. Zimmermann se vio obligado a retirarse antes de lo previsto, lo que decepcionó a muchos aficionados. Tras retirarse del fútbol, la vida de Zimmermann estuvo llena de altibajos. Luchó por encontrar el equilibrio tras dejar el protagonismo tan pronto. Las dificultades para adaptarse a una vida sin fútbol son desafíos que enfrentan muchos jugadores, y Zimmermann no fue la excepción. Hoy, a sus 70 años, lleva una vida tranquila, apareciendo rara vez en público. Su historia es una nota sombría que nos recuerda la dura realidad del deporte de élite, donde el talento por sí solo a veces no basta sin una buena salud. Gerd Müller, un nombre que aterrorizaba a todas las defensas. En la temporada 1973-74, con 28 años, marcó 30 goles en la Bundesliga y fue decisivo para ganar la Copa de Europa. Sin ostentación ni adornos, Gerd Müller poseía un instinto asesino natural. Podía marcar desde cualquier posición, con cualquier parte del cuerpo, en los espacios más reducidos. Se le conocía como Der Bomber, el bombardero, por su implacable y absolutamente efectiva habilidad para destruir la portería rival. Tras retirarse del fútbol, la vida de la leyenda se sumió en una trágica oscuridad. El vacío tras la jubilación lo empujó al alcoholismo. Gerd Müller estuvo perdido, sumido en la borrachera y la soledad. Pero, por suerte, sus antiguos compañeros del Bayern, especialmente Uli Hoeneß, no lo abandonaron. Lo ayudaron a superar su adicción. Le dieron trabajo como entrenador del equipo juvenil y le ayudaron a encontrarle sentido a la vida. Gerd Müller resurgió y se convirtió en mentor de generaciones posteriores de jugadores como Thomas Müller y Bastian Schweinsteiger. Pero el destino le jugó una mala pasada. En sus últimos años, enfrentó la devastadora enfermedad del Alzheimer.
poco a poco, olvidó sus recuerdos, sus goles e incluso a sus seres queridos. Un delantero letal que una vez hizo que el mundo lo recordara, ahora ni siquiera podía recordarse a sí mismo. Esa imagen rompió millones de corazones. Y así, el viaje de esa leyenda llegó a su fin. El 15 de agosto de 2021, Gerd Müller falleció a los 75 años. Su partida es una pérdida inconmensurable e irreparable, pero su legado, sus récords goleadores y la historia de sus altibajos, gracias a la amistad y la camaradería, permanecerán para siempre como una de las epopeyas más hermosas del fútbol mundial. En 1974, Uli Hoeneß era un torbellino en la banda derecha. A los 22 años, poseía una velocidad increíble, comparable a la de un atleta de atletismo jugando al fútbol. Junto con Gerd Müller, Hoeneß formó una dupla ofensiva devastadora. Marcó 2 goles en la repetición de la final contra el Atlético de Madrid, contribuyendo significativamente a su histórica victoria en el campeonato. La pasión, la inteligencia y el afán de Hoeneß por ganar eran evidentes en cada paso que daba. Sin embargo, la carrera como jugador de Hoeneß terminó trágicamente a los 27 años debido a lesiones crónicas de rodilla. Pero cuando una puerta se cierra, otra se abre, y se convirtió en director ejecutivo del Bayern de Múnich con tan solo 27 años. Con su brillante perspicacia empresarial, Hoeneß transformó al Bayern de un club endeudado en uno de los imperios más poderosos del mundo. Es el padre de la prosperidad que el Bayern disfruta hoy. La vida de Uli Hoeneß fue una película de acción con sus altibajos, desde la fama hasta las profundidades de la prisión por un escándalo de evasión fiscal, y luego un regreso triunfal a la afición para revitalizar al equipo. Fue un hombre poderoso, controvertido y compasivo, que siempre tendió una mano a excompañeros caídos como Gerd Müller. Hoy, a sus 72 años, aunque se ha retirado como presidente honorario, la sombra de Uli Hoeneß aún se cierne sobre el Allianz Arena. Es un ejemplo de voluntad inquebrantable, un hombre que nunca se rinde ante la adversidad. Bernd Gersdorf llegó al Bayern de Múnich como un prometedor delantero procedente del Eintracht Braunschweig. A sus 27 años, se esperaba que compartiera la responsabilidad ofensiva con Gerd Müller. Aunque solo disputó 12 partidos y marcó 2 goles en la temporada 1973-74, Gersdorf logró dejar huella en el equipo campeón. Era un jugador técnicamente talentoso e inteligente, pero quizás la sombra de otras estrellas del ataque le impidió permanecer mucho tiempo en Múnich. Tras solo una temporada, Gersdorf regresó a su antiguo club, el Braunschweig, y se mudó a Estados Unidos para jugar antes de terminar su carrera en Austria. Tras retirarse, Gersdorf no se dedicó a la dirección deportiva, sino que se dedicó a la gestión. Trabajó en el sector de los casinos y llegó a ser director de uno en Salzburgo, Austria. La incursión de Gersdorf en el mundo del entretenimiento y la gestión de casinos es un punto culminante en la diversa trayectoria de exjugadores del Bayern. Muestra su versatilidad y adaptabilidad. Si bien no fue la leyenda más brillante, disfrutó de una vida próspera y exitosa. Hoy, a sus 77 años, Bernd Gersdorf vive una vida cómoda, disfrutando de los frutos de su trabajo y recordando ocasionalmente la mágica temporada en la que formó parte de la historia.